Bien, el anterior viernes nos hemos quedado empezando con esto del estrés. Hemos visto síntomas, 3 tipos de síntomas. A ver, voy a retroceder un poquito para que nos acordemos. Fíjense, hemos visto los síntomas fisiológicos, síntomas emocionales y síntomas de comportamiento. Sin embargo, es necesario a nivel general ir ahondando un poco más. Hay varios tipos de estresores. Fíjense en los estresores ambientales, ruido. En algunos de ustedes he escuchado, he leído, perdón, que había mucha bulla en el Congreso. O sea, otras personas producían este estresor. Información desagradable. Puede ser también, o sea, por ejemplo, cuando te dicen que te has aplazado, entonces es algo desagradable. Clientes enojados. He tenido en esta materia un estudiante que trabajaba en el área de reclamos de un banco y realmente él me decía, los clientes son un estresor. Si tienes insomnio por varios días, incluso yo he tenido una paciente que me dijo, 3 meses que no duermo. Entonces realmente es un estresor. Si tu computadora o el equipo con el cual tú trabajas está en malas condiciones, también puede ser un estresor ambiental. Y el poco apoyo social, o sea, si no se apoyan, por ejemplo, en el caso de ustedes entre compañeros, es necesario que se den el apoyo social. Si digamos ven a alguno de ustedes que 3, 4 clases no va, el apoyo social es que averigüen por qué no va esa persona a las clases, por ahí le ha pasado algo. O si averiguan que, digamos, alguno de ustedes ha tenido algún accidente, como hemos visto en alguna clase, ¿no? Que alguno de ustedes estaba con su férula. Entonces, dar ese apoyo social necesario. Si tuviéramos, digamos, algún compañero que es sordo, es ciego o tiene alguna discapacidad, también es necesario el apoyo social. En otra universidad, por ejemplo, había una colega mía con cáncer y los directores de carrera y los otros docentes les dábamos todo el apoyo social que podíamos a esa persona hasta que murió. Entonces es importante. A ver, para que repasemos, yo les pregunto, aparte del ruido, ¿qué otros estresores han visto ustedes en el Congreso? ¿Han vivido? Les pregunto. Ya saben, levantan la manito y les cedo la palabra. Rodrigo, ¿tu nombre completo? Quispe Ayala. Ya. Un estresor que he podido ver ha sido que había calor y que era un poco incómodo los asientos, más que todos los que hemos llegado un poco tarde. Había asientos que eran planos y era un poco incómodo, la verdad. ¿Muy duros? Sí, era incómodo y estar ahí sentados era un poco complicado. Ya, y hacía mucho calor y te has ido muy abrigado. Sí, como he bajado también temprano y a veces el calor también. Ya. ¿Cómo has enfrentado esos estresores o te has aguantado la incomodidad y listo? Pues al principio sí, digamos, me tuve que aguantar hasta el descanso, pero ya luego salí afuera a relajarme un poco y a sentarme en un lugar más cómodo para después volver a entrar, digamos, con más energía. Ya, ¿sientes que has controlado esos 2 estresores? Sí, en un principio no tanto, pero luego ya poco a poco y durante el día ya he ido controlando. Ya, ¿cómo se controla el calor? Tal vez
despojándome de mi ropa que era muy abrigadora. Ya, muy bien. Excelente. ¿Cómo controlas la silla dura? Estaba más o menos dura, pero me he salido, digamos, en el descanso, he tenido que aprovechar para eh, sentarme en un lugar más tranquilo, o sea, más suave. Lo que no se podía controlar era que no podía cambiar de silla porque todo estaba lleno y adelante nomás estaban los acochaditos. Ya. Entonces ese estresor un poco que se quedó, ¿verdad? Sí, ¿Te puedo dar una sugerencia? claro, licenciada. Cuando a mí me pasa eso de la silla dura, si tengo una chompa, la doblo un poquito, la pongo abajo y ya es como un almohadón. Igual en la espaldar, alguna ropa la pongo y ya está. ¿Qué te parece? Cierto, licenciada. Sí, es que en lo mismo mochila solo le guardó mi chamal. Tal vez si no lo guardabas y lo ponías en el espaldar o lo ponías abajo, ya no hubiera sido duro. Sí, quizás. Entonces te invito a que así busques estrategias de afrontamiento, ¿listo? Ya, licenciada. Bien, perfecto. Elizabeth, adelante. Buenos días, licenciada. Bueno, uno de los estresores bueno, que yo he visto eran las filas para el ingreso, para los refrigerios, ¿Por qué eres un estresor? porque una no avanzaba, dos, aparte del calor y, o sea, no avanzaba rápido la fila y para todo era fila. Entonces era un estresor para mí. Ya. ¿Has buscado algún recurso de afrontamiento para la fila y el calor? Bueno, al principio, bueno, para entrar no estaba esperando y después ya para lo que era los refrigerios, ya me iba atrás para, bueno, esperar a que se vaciara un poco para recién ingresar. Ya. Era una- ¿Sientes que has superado los estresores? Ah, sí, cuando llegó mi turno, digamos, ya lo medio que ya superé, pero eso de hacer filas para todo era como un estresor. Bueno, que es que desde el principio estaba estresada porque en la puerta con el desinfectante, Ujú. alergia. Y ese ¿Había rato no tenía. alergias con el desinfectante? Yo tuve alergia, se me empezó a cerrar Ah, la garganta ujú. y no tenía agua, ahí me estresé. Después más bien tenía mi pastilla y eso nomás tomé. Fíjate, la pastilla, el antialérgico, es una estrategia de afrontamiento. Sí, que siempre hay que manejar, ¿no? Entonces, eso sí manejé. Eso fue el único estresor que creo que pude eh, conseguir pasarlo. Ya, ¿y qué has hecho para enfrentar el calor? Ah, nada, después con con el refresco. Con el refresco, muy bien. ¿No estabas demasiado abrigado? No, porque ese día sentí calor al inicio de la jornada, entonces no fui muy abrigada. Ya, muy bien. Interesante. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir sus estresores? Lo de las filas, sí, las veces que yo he podido ir, este año me he excusado porque tengo este lío de la vista. Entonces he pensado, van a exponer con, no sé, data show toda la mañana y la tarde y voy a estar con mis ojos deshechos y no les voy a poder dar clases. Así que me he excusado y les he dicho, no, por este problema que tengo de la vista, no, no voy a poder ir. Creo que es la primera vez que no voy al Congreso. ¿Qué dice el resto? ¿Han tenido otros estresores? ¿Cómo los han enfrentado? O sea, las filas siempre he visto. Me imagino que el remedio sería tal vez que haya más personal para distribuir y entonces
Así avanzarían rápido las filas o no habría tanta fila. Daisy. Licenciada, para mí el estrés ha sido, digamos que era entre semana y que el trabajo, a mí mientras yo estaba en el Congreso me mensajeaban y me llamaban del trabajo, incluso en un momento de esos tuve que salir. Ese ha sido para mí mi estrés. Ya me interesante. ¿Cómo resuelves ese estresor? Apagando mi celular. Apagando tu celular. Y la razón para que te llamen en tu trabajo, les has dicho voy a estar en un evento importante. Sí, aunque les diga ahorita por decir igual estoy de viaje, igual, o sea, no importa, así a veces cuando incluso estoy en clases igual me llaman. Entonces, para mí ya es mejor apagarlo el celular o ponerlo en modo vuelo cuando estoy en clase o cuando sé que voy a tener, porque si no, no me dejan en paz. Y si no contesto, lo malo también es que, es que tú no contestaste hace rato y por eso hicimos esto, tú deberías haber estado ahí para supervisar y demás. Ya. ¿En qué consiste tu trabajo? Soy supervisora de discotecas y administradora de tiendas. Ya. Y para eso te llaman. Sí, en todo momento, para decir, vamos a hacer esto, necesito esto. Incluso el rato, en el primer tiempo, antes del primer receso tuve que salir para ir a dejar lo que es un dinero que uno de los trabajadores me estaba pidiendo. Sí o sí tenía que ir a dejar, entonces me tuve que escapar un rato antes del primer receso. Ya. Lo interesante es que has encontrado estrategias de afrontamiento. La más importante es eso de apagar el celular, pero ya sabes que trae también consecuencias. Sin embargo, espero que por lo menos te paguen bien, ya que te han dado estos estresores. Sí, no me quejo. Entonces está, bueno, razonable, porque la crisis laboral también es un problema. Sí. ¿Alguien ha puesto entre los estresores, si más no recuerdo, o en lo que es conducta? La directora de carrera mintió. No importa cuál de las directoras de carrera sea, pero ¿en qué sentido mintió la directora de carrera? Quisiera saber. No les pido que me digan ahorita, pero a ver si me escriben al chat privado de Universiclick. ¿En qué mintió la directora de carrera? Primera vez que escucho ese tipo de quejas y tal vez no sé en qué puedo haber hecho en la hora de inicio, no sé, ¿no? O sea, también para recomendar a nivel general, digamos, a mis directoras de carrera de que seamos sinceros, ¿no? O sea, si no va a ser puntual, pues no sea que no sea puntual. Que se les diga va a ser estilo hora boliviana. Muchas veces la hora boliviana te citan, digamos, a las 8 y empieza a las 8:30. No sé si así ha sido el Congreso, pero mucha gente hace eso. Te cita media hora antes y tú estás tonteando la media hora y recién a la media hora te atienden, que es una costumbre mala, que muchos le llaman la hora boliviana, pero ojalá que no haya ese tipo de costumbres. Bien. ¿Algún estresor más que han tenido? A ver, lo que yo he observado que suele hacer la mayoría de la gente, y me parece que ustedes también me corrigen, para esto de las filas largas, he observado que como recurso de afrontamiento, o me da la impresión, me corrigen ustedes, no solamente en las filas largas de los congresos, sino en todas las filas largas, la mayoría de la gente como estrategia de afrontamiento empieza a jugar con su celular, chatear, llamar, ver su Facebook. ¿Será eso un recurso de afrontamiento? Les pregunto a ustedes. ¿Qué me pueden decir al respecto?
Daisy. Licenciada, si bien eso es, digamos, como que sí una estrategia de afrontamiento, también es, pues yo por así estaba con algunas compañeras con las que hemos estado ahí y de alguna manera ahí pasábamos el tiempo. Pero igual, o sea, eso no quita que con la calor que estaba haciendo nos estábamos quemando y demás, salíamos medio que en uno de esos, ha habido uno de los presentadores incluso que ya nos hacía dar sueño y era ganas de salirte de una vez. Y encima sales y sales directo a una fila y tienes que estar ahí esperando con la calor, por más que estabas con compañeros y demás, era igual estresante. Ya, te entiendo. ¿Cómo hacías para luchar? ¿Cómo se hace para luchar contra el sueño? Tomar agua, dulce. En mi caso yo estaba tomando jugo. Las chicas, algunas de ellas tenían dulces, nos pasábamos dulces así para pasar, para un poco evitar el sueño, ¿no? Ujú. Y para no rostizarse, No, pues, había que buscar un lugar donde haya sombrita y en el momento de salir, pero dentro del auditorio no había cómo, porque ahí nos estábamos incluso asfixiando mucho, estaba haciendo yo que estaba con una polerita suelta, me estaba haciendo calor. uy, el coronavirus feliz, tal vez ahí paseando. Bacana. Sí, Y él no más querido. Ya. Es que no saben, me ha dado lo suficientemente feo el coronavirus para tenerle entre respeto y algo de miedo. Bien. Yo les sugiero cuando salen, siempre llévense una visera. Si pueden, pónganse bloqueador, o sea, al sol, ¿no? Porque ahora es más peligroso que antes por la contaminación y demás. O un paraguas, algo así, ¿ya? Alejandro. Sí, yo creo que sí sería un recurso de afrontamiento sacar el celular en ese tipo de circunstancias cuando uno está aburrido o realmente no hay nada que hacer, como en la fila, por ejemplo. Pero hay ocasiones en las que yo creo que también el hecho de estar con el celular ah, podría dejar de ser un recurso de afrontamiento y podría manifestarse más bien como una especie de adicción, porque hay ocasiones en las que uno eh, deja de hablar o charlar o atender a clases o hacer cualquier otra cosa por estar con el celular. Entonces, yo creo que podría ser ambas cosas. Tienes razón, puede ser una adicción. ¿Cómo crees que te puedes dar cuenta si eso no es una adicción? Yo pienso que uno podría darse cuenta en el tiempo que uno pasa o cuando uno está tal vez alrededor de gente, conocidos, amigos o familiares, y aún así está con el celular. Tal vez cuando uno está solo o sin nada que hacer estaría bien, pero mientras haya algo que hacer o con quién conversar, y a pesar de eso sacamos el celular, yo creo que ahí uno ya tendría que darse cuenta de que podría ser una adicción. Podría ser. ¿Cuánto tiempo tú puedes estar sin el celular? La verdad, mucho tiempo, no, casi no lo uso mucho. Ya, está interesante. No lo usas mucho. O Sí, sea, solo digamos, para conectarme al WhatsApp y a veces para jugar algún juego o nada más, no le doy mucha utilidad. Paso más tiempo en la computadora a veces cuando estoy en mi casa. ya, está interesante la computadora. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin computadora y sin celular? Mm, a veces hay días que no estoy listo, Bien, así entonces que no tienes la adicción. ¿Te das cuenta? sí, Pero si digamos le entra un virus a tu computadora y te pones como loco, y dices, no, ¿qué puedes? Y te pones como loco realmente, o se arruina tu celular y te pones como loco. Yo sé que uno se desespera cuando hay un virus en la computadora, cuando no funciona el celular, pero cuando tus reacciones son
demasiado, entonces ahí ya podemos sospechar de una adicción. Yo sé que es Ok, listo. desesperante. Y te felicito por no tener la adicción. Ahora con la educación virtual, en algunos casos se puede estar generando la adicción a las situaciones electrónicas. O sea, fíjense, lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. El exceso de uso no es suficiente para que sea una adicción. Para que sea una adicción, te desesperas, como habla su compañero, como lo ha comentado. Hay un deterioro social, o sea, en lugar de hablar con tus amigos, con tus tíos, abuelos y demás, estás con el celular. Entonces, no estás hablando en realidad, no te estás comunicando. En lugar de atender a la clase, estás macaneando con el celular. Digamos, yo les digo, fíjense esta diapositiva y en lugar de fijarse, esa persona está jugando. Entonces, es un problema. Si se fijan en las noticias, hay hasta niños que roban con tal de conseguir los famosos diamantes y cosas para sus juegos. Entonces, es un... Ahora, cuando usas demasiado y eres delicado de los ojos como yo, entonces puedes tener los problemas que tengo yo o peores, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado. ¿Cómo me he dado cuenta que yo no tengo adicción al celular? O sea, al celular y a la computadora y demás. He podido reducir. Hay días que hasta 20 minutos nomás utilizo entre la computadora y el celular y no me he hecho mayor problema. En realidad mi problema es pasar notas, que eso no es 20 minutos. Pero máximo estoy tratando de no pasar, digamos, las 3 horas de uso. Pero si me hubiera desesperado y no hubiese podido reducir el uso de entre la computadora y el celular, ahí me hubiera dado cuenta que sí tengo una adicción a esas dos cosas, ¿ya? Entonces, en eso tenemos que darnos cuenta y podemos tener también adicción al televisor y demás. Entonces, no solamente el exceso de uso o el uso inadecuado te puede traer problemas de salud, sino que la adicción a podemos tener adicción a cualquier cosa. A cualquier cosa, por ejemplo, te podemos tener adicción a hablar con un amigo o amiga. Y lo he visto eso en mi época de escolar. Eran dos amigas, una morenita y una blanquita. Hablaban, eran las mejores amigas. Hasta que la blanquita se consiguió pareja. Se arregló con uno del curso. Y la morenita le decía, ya no me quieres, que eres una mala amiga. ¿No? Y le decía, pero déjala pues, que salga con su chico, también tiene derecho. No eres su amiga, no eres su pareja, le decía. Déjala que salga con su chico algún rato. Y ella no me hace caso. Entonces ella tenía adicción a esa amiga. Tal vez no tenía más amigas o no era muy gran amiga del resto. Entonces, claro, como en ese momento no era psicóloga, nada, simplemente era su compañera, no tenía idea de que era una adicción. Pero ahora, acordándome, tenía esa adicción. Por eso les digo, podemos tener adicción a cualquier cosa. ¿Cómo nos damos cuenta que es una adicción? Cuando suprimimos esa actividad y nos como enloquecemos. O sea, nos da el síndrome de abstinencia. A eso me refiero, ¿no? O lo que le da a los alcohólicos, nos da, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que realmente tenemos una adicción y si alguno de ustedes se da cuenta que tiene adicción a lo que sea, chocolate, tele y demás, a su pareja, lo que sea, porque también tener adicción a la pareja es una macana, no lo dejan ni respirar. Eso le pasó a uno de mis hermanos con una de sus exparejas, que no lo dejaba ni respirar. Entonces, es también un problema. O sea, una cosa es que andes con tu pareja y otra cosa es que sea una relación asfixiante. Entonces yo les invito, si se dan cuenta ustedes de que tienen alguna adicción o algún compañero, familiar y demás, entonces que los inviten a terapia psicológica para que no tengan problemas. ¿Ya? Bien. Entonces,
Como les decía, una estrategia de afrontamiento que he observado es esto del uso del celular. Después, me corrigen ustedes, otra estrategia de afrontamiento que he observado es que converses con alguien de la fila, ya sea el de adelante o el de atrás. Una de las últimas veces que he ido a pagar a impuestos nacionales, yo he utilizado esa estrategia de afrontamiento que con la de adelante hemos empezado a quejar de impuestos, que esto y el otro, y así nos hemos distraído y creo que 2 horas hemos estado ahí, las dos. Pero si no hubiera tenido con quién hablar, tal vez realmente hubiera sido un estresor tanto rato hacer fila. Les pregunto a ustedes, conversar con alguien de la fila, así sea un desconocido, ¿para ustedes es una estrategia de afrontamiento cuando la fila es muy larga? Rodrigo, Sí, licenciada, yo opino que sí. ¿por qué? Más que todo para distraerte, para hacer tiempo y en este caso, ya que estás en una fila y digamos están haciendo una fila para entrar a un lugar los dos, entonces tienen algo en común, que están esperando algo los dos. Y si es eso, entonces van a poder hablar sobre eso y hacen tiempo y esas amistades. Excelente. Muchas veces sí, uno encuentra así las amistades en una fila. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo con Rodrigo? Daisy, Bueno, en mi caso, licenciada, yo no. No soy fácil de relacionarme con las personas que están ahí en la fila, sea donde sea. A no ser que yo obviamente lo conozca, pero después no. ya interesante lo que dices. Generalmente yo soy como tú también. Si es un extraño, no suelo no hablar. Pero esa vez estaba tan cabreada de esperar. Y lo que pasa es que yo era la tercera, pero la que estaba ahí era una persona, me imagino que era una tramitadora o algo así. Nunca en mi vida he visto tanto fajo de billete que le estaba dando a la del banco. Y la del banco estaba sellando los pagos, ¿no? Entonces, hablamos, ¿por qué no se va a un banco? Justo este cajero se va ahí y la otra está contando billete por billete, capaz que son de 10 bolivianos, estábamos las dos, ¿no? Y bueno, o sea, si no protestábamos un poco o hablábamos de cualquier otra cosa, realmente hubiera sido para nosotros una tortura. No me acuerdo el nombre de la señora, me contó otros problemas que ella tuvo con los de impuestos, que yo le dije, gracias a Dios, esta es la primera vez que hago tanta cola en impuestos. Yo generalmente vengo acá porque no hay cola o la cola avanza rápido. Pero al final, creo que hasta escuchando la conversación se distrae al guardia. Pues tal vez se aburre un guardia, ¿no? De banco estando todo el rato ahí parado. Ahora, fíjense, es interesante lo que dice Daisy y lo que dijo su compañero. Fíjense, lo que es un recurso de afrontamiento y funciona para mí, no siempre funciona para ti. O sea, hay que experimentar. Por ejemplo, a uno de ustedes les decía, yo pondría mi chompa en la parte de abajo y mi chamarra en el espaldar y así no sería tan duro. Entonces, puede experimentar en un futuro esa persona o varios de ustedes. No sé si han tratado de usar eso como recurso de afrontamiento. Por ahí no les funciona, porque luego van a decir, ay, es usted una tal por cual, mi chamarra está mugre, mi chompa huele a no sé qué. O sea, fíjense, los recursos de afrontamiento no siempre son los míos y los míos no siempre son los tuyos, pero a veces los recursos de afrontamiento que el otro te cuenta te sirven a ti en el futuro. Entonces, fíjense, es interesante. Es como las técnicas de estudio. Una materia difícil,
y alguna persona te dice, ¿y por qué no estudias de esta manera esta materia? ¿Por qué no lo ves más como un jueguito? Como en alguna de las clases les he dicho, química y las fórmulas, si lo ven como amiguitos que se están abrazando, qué sé yo, la química orgánica, entonces ya deja de ser tan, ¿no? Y las matemáticas, si le ves su funcionalidad, también deja de ser tan, para algunos. Puede ser, o sea, si le ves la funcionalidad, te puede ayudar. Ya, a ver, ¿qué más he leído como estresor en sus exámenes? ¿Alguno de ustedes ha tratado de decirles a sus compañeros que se callen? ¿Que guarden silencio, que no les dejaban escuchar a ustedes? ¿O qué estrategia de afrontamiento se podría usar para ese tipo de bulla? Les pregunto. Daisy. Licenciada, pero eso, digamos, no, ya no se sabe qué más hacer porque usted le puede decir, digamos, cállense, o muchos tenemos en su misma clase, la anterior éramos poquitos, pero cuando íbamos la mayoría, un grupo está hablando y somos todo el rato de "Tss, cállense", porque a veces no escuchamos. Pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, yo al menos digo que mandamos al grupo a ver, cállense todos, o no sé, ya qué más se puede hacer, porque siguen hablando. Por mucho que otros les chiteen, igual, siguen. Ya, es un jalón de orejas para mí que sirve realmente. ¿Qué sugerencia da al resto? ¿Qué se puede hacer? Cállense, no se callen. ¿O sería bueno hacer como en el colegio? Se sale el que está haciendo indisciplina, bueno, en este caso, como no hay regente, a dirección de carrera o a recursos humanos. ¿Quieren que yo actúe así en la clase del viernes? ¿O se van a portar bien? Es cierto que molesta la bulla. A mí también, como docente, muchas veces me molesta. Pero también no puedo mentirles, digamos, a veces estoy cansada y entonces sigo avanzando, ¿no? Y digo, bueno, al que le interesa va a atender. Y al que no le interesa va a seguir macaneando, va a seguir, inclusive me estoy acordando alguna clase, he dicho, mientras ustedes están peleando, parecía que estaban peleando dos personas, yo voy a seguir avanzando. ¿Listo? Pero lo ideal es que en realidad estamos en la universidad, entonces pues por respeto al otro, igual si estaban en el Congreso, por respeto al otro. Si te aburre, te molesta, lo ideal es que analices por qué estoy aquí. ¿Qué sentido tiene? No solamente me estoy perjudicando yo, sino estoy perjudicando al otro. Entonces, fíjense, veamos qué recursos de afrontamiento podemos utilizar. Tal vez depende de la universidad, me han comentado, pero como no he sido docente de ahí, no tengo la certeza. Me comentaron, por ejemplo, que en la Univalle es como el colegio, que hay que hacerlos callar, pero a todos los semestres
y recién después dar la clase. Entonces, yo he salido de la católica y no era así. Entraba el docente, nos callábamos, saludábamos y ya está, se daba la clase. Con todos los docentes éramos así. Cuando he hecho un posgrado en la UMSA, igualmente. Entraba el docente y al menos la mayoría se callaba. He hecho otros cursos en la San Francisco de Asís, de la Plaza Baroa. También entraba el docente y nos callábamos. Entonces, no sé, tal vez la generación de ahora está cambiando. Entonces, fíjense, tenemos que tener cuidado. Tengo un tío que es doctor en psicopedagogía y le decía, oye, ¿cómo haces con la indisciplina? Porque él me decía que daba clases a 300 personas al mismo tiempo. Y yo decía, y si hacen bulla, ¿cómo haces para controlar? Decía, hablo más bajito. Y entonces para escucharme, me decía, se van callando. No he hecho todavía ese experimento, pero a él le funciona esa estrategia de afrontamiento. Porque es decir, que controles a 300. No sé en cuál de las universidades de Canadá les darán tanta gente para enseñar al mismo tiempo. No me parece pedagógico, pero él feliz con esa cantidad de estudiantes por materia. Ahora fíjense en esta fotocopia. Hay factores de personalidad, o sea, tu manera de ser, que pueden hacer que te estreses con mayor facilidad, o sea, los síntomas. De manera transitoria, o sea, algo que pasa. Si de pronto estás enojado, alguna catedrática le decíamos nosotros a una de psicoanálisis, ahora que me acuerdo, no, esta se ha levantado con el pie izquierdo y ha peleado con el minibusero, por eso está enojada. Pero era algo transitorio. De pronto está la persona indiferente, tu entorno, o tu manera de ser es indiferente y entonces estresas a tu entorno. Si eres muy solitario, tal vez eso también puede ser algo que haga que te puedas estresar. O si de pronto estás fatigado. Entonces, fíjense, pero esto es algo que va pasando, es algo transitorio. Cuando es crónico, es cuando es tu manera de ser. Fíjense, cuando eres una persona muy introvertida, entonces muchas veces cuando uno es introvertido, no va a hacer valer sus derechos y va a dejar que lo manipulen, que lo pisoteen en la universidad, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Entonces, va a ser bastante sencillo que se estrese. Neurótico es que esté todo el tiempo, una persona que se enoja todo el tiempo, como que despertar enojado y se acuesta enojado, ¿no? Entonces, si eres así, parece que todo el tiempo estuvieras estresado. Y esto era lo que les decía, las estrategias de afrontamiento. Como, por ejemplo, si eres introvertido, puedes ir a terapia psicológica para aprender a no ser tan introvertido. Si eres una persona muy renegona, te conviene ir a terapia porque por ahí te vas a desfogar justo con la persona menos indicada y luego vas a tener problemas por violencia intrafamiliar, por violencia infantil o violencia en el trabajo y no vas a durar. He tenido una paciente que no duraba en los trabajos y había sido porque es metelío. Ha aprendido a controlarse un poco en terapia y ya está durando en el trabajo. Algunos añitos está. Fíjense, también podemos tener problemas psicosomáticos. Les pregunto a ustedes, ¿han escuchado de los trastornos psicosomáticos? ¿Saben qué son? Por mi parte no, Liz. Ya. El resto.
Los trastornos, Ya. lo escuchamos, Daisy. No, Lisa, le iba a decir que yo tampoco he escuchado. Ya, está bien. Los trastornos psicosomáticos son los que no tienen explicación médica. O sea, por ejemplo, una de ustedes ha dicho, me dio alergia. Pero si fuera psicosomático, esa persona toma su antialérgico y sigue con el síntoma. Puede ser que no puedes respirar bien, la alergia. A mí me suele dar así, que no puedo respirar bien. Por eso tengo mucho miedo de que el coronavirus se confunda con un brote de alergia. Hay personas que les sale como ronchitas, otras que se les hincha el estómago, se les hinchan los ojos, qué sé yo. Pero si no tiene una explicación médica, es un trastorno psicosomático. Entonces, la gente que tiene esto, trastornos psicosomáticos, pueden ser, digamos, dolores de cabeza, vas al neurólogo y no tienes nada, una debilidad, vas al médico, al dietista y no tienes nada, estás perfecto, es algo psicosomático. Entonces, si no vas a terapia, vas a seguir con ese problema de salud. Pero si vas a terapia, vas a tratar tu problema psicológico y ya no vas a tener ese trastorno psicosomático. O sea, por ejemplo, puede ser una persona que tiene alergia, no se le cura con nada la alergia, más bien se le complica y resulta que en terapia descubre que le ha pasado algo traumático cuando era niño. Y no ha resuelto ese trauma de niño, y entonces una vez que resuelve en terapia su trauma, desaparece esa alergia. O una persona que tenía un dolor de cabeza que ningún médico le podía curar, va a terapia y en terapia descubre que no tuvo la mejor experiencia en su primera relación de pareja y no lo pudo superar. Y entonces cada vez que intentaba tener alguna relación de pareja le venía ese dolor de cabeza que no se le pasaba con nada. Entonces una vez que resuelve ese trauma de su primera relación, ya no tiene ese problema psicosomático. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que la importancia de ir a terapia psicológica? En este tiempo de pandemia se han presentado muchos trastornos psicosomáticos. Yo he tenido un estudiante en psicología de la comunicación, médico, me llama y me dice, tengo coronavirus. Ay, qué macana, siendo médico debes estar sufriendo, le digo. Ay, sí. ¿Qué prueba te has hecho para saber que tienes coronavirus? La PCR. ¿Ya ha salido positivo? No. ¿Te has hecho alguna otra prueba? ELISA. ¿Y te ha salido positivo? No. ¿Tienes síntomas de coronavirus? Más o menos, me dice. Pero hay algo que no cuadra, le digo al médico. Tú dices que tienes coronavirus, pero las pruebas dicen que no tienes coronavirus. ¿Tienes la certeza de que tienes coronavirus? Y entonces ahí se ve que era un trastorno psicosomático. Ese estudiante tenía que ir a terapia, lo derivado a terapia, para resolver. En realidad no había sido coronavirus, una pulmonía, algo así. Pero no era por el coronavirus. Seguramente ha tenido un descuido y demás, ¿no? Pero fíjense, o sea, a todos nos puede dar. La parte médica en este tiempo de pandemia, el 2020, ha sufrido que no tienen idea. Ahora está más relajado, pero de todos modos, lo que han sufrido, nadie se los quita. A nivel psicológico han sufrido un montón. Entonces, si se ponen en el lugar del médico, especialmente cuando no había vacunas y demás y los protocolos de bioseguridad eran diferentes, si hacen memoria de las noticias, incluso en otros países han alquilado hoteles, qué sé yo, para no ir a sus casas, porque para los mismos médicos era un tormento llegar a casa, la esposa los quiere abrazar o el esposo o los mismos chicos que no entienden tal vez el riesgo del coronavirus y el terror de contagiar a la familia.
Yo tengo un amigo que sufría, me decía, Sonia, ya no duermo porque tengo miedo llevar el coronavirus a la casa. Tengo terror que me dé coronavirus. Pero pareciera que estás bien cuidado, le decía él, porque estaba, bueno, en ese tiempo, el 2020, todavía no habían llegado los trajes de bioseguridad para los médicos y demás, y él estaba en un seguro, y era él el que recibía los casos de coronavirus. No sabía cómo ayudarle. Yo le he dicho, pero en ese seguro, le digo a mi amigo, ay, pues psicóloga, la colega tantos, ¿por qué no le consultas a ella para desestresarte y demás? Bueno, tanto se ha estresado y la carga viral que obviamente le ha dado coronavirus. Y le ha dado un coronavirus prolongado. Ha estado todo un mes o más tiempo encerrado. Nos decía, recen por mí porque las pruebas siguen dando positivo, positivo. No puedo trabajar y no puedo relacionarme con los de la casa. Estoy aquí encerrado en un cuarto. Ya estoy, recen por mí porque ya estoy cabreado de tanto estar con el coronavirus. Se le arruinaron un poco sus pulmones, ha estado en fisioterapia. Entonces, para el médico, saber que tiene coronavirus debe ser muy estresante porque sabe todo lo que puede suceder, todo lo peor que puede suceder, me imagino, en realidad para todo el personal de salud, ¿no? Entonces, veamos esto, ¿no? Entonces, hasta los médicos, hasta nosotros los psicólogos podemos desarrollar problemas psicológicos, entonces vamos al psicólogo, no hay mayor problema. O sea, no por el hecho de que seas dentista, jamás se te va a picar una muela. Mucha gente se ha hecho dentista más bien porque muchos se les picaba las muelas. O por el hecho de que eres gastroenterólogo, jamás te vas a enfermar del estómago ni tu familia, porque si no, ucha, no sirves como gastroenterólogo. No es así. ¿Ya? Ahora les pregunto a ustedes, ¿han conocido alguna persona o han sabido de algún caso de estos trastornos psicosomáticos? ¿Han escuchado? Tal vez no con el nombre, pero ya espero con las explicaciones que les he dado ahora que entiendan lo que es un trastorno psicosomático. ¿O nunca han escuchado? Les invito a que sean más observadoras y observadores, tal vez hasta en su misma familia. Daisy. Listen, y bueno, exactamente con ese nombre no lo he escuchado, pero sí he escuchado muchos casos de que, digamos, con esto del coronavirus, o antes incluso del coronavirus, había personas que eran obsesivas por la limpieza, por la desinfección de su casa, pero ya obsesivas, ya no era de que sí hay que desinfectar y eh, ya no de que hay que desinfectar y nada más, sino también hacían de que eran ya demasiado, al entrar a cualquier lugar andaban limpiando. A mí me parecía eso que era una obsesión por la limpieza, Muy bien. pero ahora recién lo escucho. Eso no es un trastorno psicosomático, pero es excelente que hables, Daisy, de eso. Se llama trastorno obsesivo compulsivo. Tal vez esa persona que has conocido, hay personas que incluso a las 4 de la mañana se les ocurre aspirar y hacen ruido, y si vives en un edificio, todo el mundo escucha. Entonces, antes del coronavirus, ese tipo de reacciones se llamaban trastorno obsesivo compulsivo. El sábado 12 he ido a una defensa de examen de grado a una universidad privada y una colega me dice, con el coronavirus, algunos nos hemos vuelto obsesivos compulsivos con la limpieza, me decía riendo. Tal vez también han visto casos así, ¿no? Que todo el tiempo están, o tal vez me ven a mí medio obsesiva compulsiva porque llevo mi desinfectante, no sé.
pero sí hay personas que tienen ese trastorno. Puede manifestarse, como lo dijo Daisy, en la limpieza, el trastorno obsesivo compulsivo. Puede manifestarse en los estudios. Estudias, eres la mejor. Ya, pero no es suficiente, quieres seguir y seguir y seguir. Yo tengo una pariente que duerme solo 3 horas al día. He sugerido terapia, pero no me hace caso. ¿Qué voy a hacer? Que yo me acuerdo, le he comentado, hay un gabinete de psicología gratuito en tu universidad. Anda. A su mamá le sugiero terapia. No pasa nada. Puede ser trastorno obsesivo compulsivo en muchas situaciones. Se necesita control psicológico y control psiquiátrico para la parte medicamentosa. Muchas veces les dan medicamentos que les ayudan a reflexionar. O sea, que duerma solo 3 horas al día no es saludable. O sea, algo te va a dar en algún momento. Entonces, pero no es trastorno psicosomático, porque en el caso del obsesivo compulsivo que mencionaba Daisy, se puede explicar médicamente y también psicológicamente. Pero está muy bien que lo hayas comentado para que aprendamos a diferenciar. Si vemos a una persona así, que le perjudica en su entorno social, en su entorno familiar, tal vez necesita que alguien le diga, no te veo muy normal que digamos, yo te sugiero ayuda psicológica, inicialmente. Te sugiero que busques ayuda psicológica. A veces nosotros no nos damos cuenta de algunas cosas que tenemos, por ejemplo, la depresión, si es que no nos dice alguien más. Me pasó con una de mis pacientes, me dijo, yo no me he dado cuenta que estaba deprimida hasta que una persona me dijo, tú no eras así de llorona. No te ponías tan triste, o sea, ¿qué pasa contigo? Y luego me dice, bueno, ya he averiguado que tú eres psicóloga, entonces quisiera que me des la terapia, ¿no? Entonces entra a sesión antes del coronavirus y se pone a llorar, ¡ah, que me hacen esto mis parientes! Ah, por eso estaba deprimida. Entonces, una vez que ha llevado un tiempo en terapia, ya no tengo depresión, ya no necesito. ¡Ay, qué bien por ti! Me alegra que ya no estés deprimido. ¿No? Entonces, fíjense, la depresión de mi paciente no era algo psicosomático en el sentido de que no era sin motivo su depresión, sí había un motivo. Realmente sí tenía un motivo. Ahora hay, como les he dicho la anterior semana, la depresión intrínseca y la depresión extrínseca. En la depresión intrínseca generalmente necesitas medicamentos y además terapia. Si solo lo haces con terapia, nunca va a dejar de tener depresión. Si solo lo haces con medicamentos, el rato que le quites el medicamento, se suicida la persona, así de simple. Entonces hay que tener mucho cuidado en la depresión intrínseca. Muchas veces se suicida o hace alguna barbaridad, digamos la mamá que lo mató a su hijito, algo así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Como les decía, les invito a que seamos más observadores, más observadoras. Hay personas que van al médico y no se curan, no se curan. Pueden ser hasta nuestros familiares. Tengo una pariente que tiene el síndrome de colon irritable, ¿se acuerdan que les decía? O es que te da diarrea y no te puede curar el médico, o estreñida y no te puede curar. Nuestra persona se la pasa con su estómago así medio flojo, años que está así desde antes del coronavirus y es algo psicológico, es algo psicosomático. Yo le he dicho a esa persona, mientras no vayas a terapia con tu seguro o algo así, vas a seguir mal de tu estómago. No quiere ir, pues, y sigue mal del estómago, con una dieta, años cabreado de su dieta, pero como no colabora yendo a terapia, entonces, ni modo, pues se aguanta con el problema psicosomático.
Entonces, yo les invito, como les digo, observen en su trabajo. Hay gente que, raro, digamos, ¿no? Cada vez va al médico y no le pueden curar. Por ahí es algo psicosomático. O por ahí es algo que, justo la última vez que la acompañé a esta persona a emergencias, justo el médico de emergencias me dijo, a ella no se le va a pasar porque fuma su diarrea. Y a mí tampoco se me va a pasar la mía, me decía el médico riendo, porque a mí me gusta la yagua y la yagua me hace dar diarrea. Yo casi le digo, ay doctor, qué sonso es usted. Casi le digo, ¿no? Si sabe lo que le hace dar diarrea, ¿para qué consume? Pero me ha aguantado, porque he dicho, no, por ahí la trata mal a mi pariente. A veces sabemos el remedio, que es dejar de hacer eso, y seguimos haciendo eso que nos hace daño. Me he olvidado tal vez sugerirle terapia, algo así. Bueno, ya han pasado los meses, ¿qué se va a hacer? Ahora fíjense, nos puede dar depresión, podemos estar apáticos, como que nada nos importa, pero eso puede ser un signo de depresión. En esta materia, uno de mis estudiantes me ha dicho, ¿me podría dar el teléfono de un psiquiatra? Porque pensó que su depresión era muy fuerte. Entonces, bueno, le he dado de un psiquiatra para que le trate la depresión. En realidad, lo que le ha hecho dar depresión, ahora que lo pienso, ha sido la situación del 2019. Y tener que estar cuidando como perro guardián su casa porque según él le querían incendiar no solo su casa, sino las de sus vecinos. Entonces, como que lo ha deprimido, ¿no? Entonces, fíjense, comportamientos que pueden darse por el estrés. De lo que eras pasivo, te vuelves hiperactivo en el sentido de movedizo, inquieto. En mi otra materia he visto una persona así, que se movía como culebra y yo le digo, ¿qué tienes? Estoy estresado. Ah, ya. Te sugiero que lo trabajes a nivel psicológico. Ya. Y en la siguiente clase ya no se movía como culebras en mi estudiante. De lo que eras una persona tranquila, te vuelves peleonera, te vuelves agresivo. Puede ser también, fíjense, síntoma de estrés. Parálisis, he tenido en esta materia que por estrés aún, por eso les digo muchas veces en casa de herrero cuchillo de palo, a un fisioterapeuta le ha dado estrés. Le ha dado parálisis facial por estrés. Entonces el primer mes no asistió a clases, me mostró su baja médica, la parálisis facial y demás. Entonces, puede darnos, fíjense a nivel cognitivo, personas que de pronto no puedes asimilar la información. Puede ser en estudios, puede ser en el trabajo. Percepción, problemas de percepción, o sea, digamos, de pronto no escuchas bien, no ves bien, vas al médico y no es algo. O sea, no hay mucha explicación médica, entonces porque estás estresado. Problemas de la memoria, no te acuerdas las cosas importantes que deberías acordarte y antes te acordabas de todo. Puede ser un síntoma de estrés o pensamientos inadecuados también. Que antes no eras tan pesimista como ahora eres. No te adelantabas tanto a los hechos como ahora te adelantas. Entonces, fíjense, como les he dicho el anterior viernes, lo ideal es que busques no tener estrés, los síntomas de estrés. Que ante estos estresores y muchos otros que pueden haber, tú puedas encontrar estrategias de afrontamiento. Y con esas estrategias de afrontamiento no desarrolles síntomas de estrés. Yo sé que muchas veces es difícil, pero generalmente no es imposible. Si tu trabajo es muy estresante, en esta materia también me ha tocado, gerente de un banco,
Me decía, ya no puedo más con la persona de recursos humanos, el contador fulanito, tantos que me tienen lo que si no solo a mí, a todos los del banco, me decía. Yo tengo casi todos esos síntomas que usted dice en la materia, me decía. ¿Y ahora qué hago? Yo le decía, te sugiero ayuda psicológica. Pasaron las clases y me dijo, voy a renunciar. Perfecto, búscate un trabajo similar en cuanto a sueldo, porque si no ya también te vas a estresar por ese detalle. Ya, voy a buscar. Entonces, fíjense, hay que tener cuidado. También tomar decisiones muy precipitadas. Yo le decía, ganas bien, ¿no? Eres gerente del banco X. Sí. Si así nomás lo dejas tu trabajo, ¿tienes ahorros para seguir con ese estilo de vida? No lo había pensado. Hay que pensar muchas cosas antes de tomar decisiones. A eso voy. ¿Ya? Vamos avanzando un poco más. Psicología organizacional. Veamos un poco el trabajo. Uno de ustedes ya dijo trabajo y me llaman y me llaman y me estresan. ¿El resto trabaja o trabajó y había algo que le estresa? ¿Algo intrínseco del trabajo? Se me cortó. Listen, ¿Sí? no le escuché la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? Se me está Ya. Algo relacionado con tu trabajo que te estresa. Esa era mi pregunta. Las personas que trabajan como tú has dicho las llamadas telefónicas. ¿Hay algo más de tu trabajo que te estrese? Y el resto de Sí, las... dicen. ¿Qué más? Me estresa que mis jefes pidan dinero a cada rato. Tus jefes te piden dinero. Cada rato, o sea, como yo manejo todas las cuentas, ellos son de que, ya, ¿puedes depositar esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes pagar mi luz? ¿Puedes pagar mi teléfono? ¿Puedes pagar? Y me estresa, o sea, de que ellos no pueden pagar, ¿o qué? Como que te están Es abusando, me parece. es que eso también, yo desde el principio no les dije nada, entonces, bueno, ya se acostumbraron, creo. Mm. Sí, no los has puesto a raya, digamos, a tus jefes. Desde el principio. Ahora ya están acostumbrados y ahora medio que ya también yo me acostumbré. Es más, cuando tengo más dinero de ellos, digo, a ver, un momentito, está faltando algo, creo que no estoy pagando algo de ellos. Sí, como que uno se acostumbra, ¿no? Sí, Ahí está. Emily te pregunta, ¿es parte de tu trabajo o no? no es parte de mi trabajo. No es parte de mi trabajo, es agarrar el dinero, recoger y entregar o depositar al dueño o dueña. Ese es mi trabajo. Pero alguna vez ya antes ya me habían pedido, digamos, mira, no tuve tiempo de hacer, de depositar esto, ¿me lo puedes ir a pagar? Así, bueno, me queda de paso, de todas formas, yo igual debo al banco, igual tengo que ir a pagar, entonces me queda de paso, lo hago, pero ya también abusan. Exacto, y el que dejemos que abusen también es un estresor. Nos hemos acostumbrado. ¿Qué pasa? ¿Es cierto? Pasa. O sea, por ejemplo, cuando yo estudiaba psicología nos decían, hay una manera de pensar latina de que las hermanas son las niñeras de los sobrinos, los abuelos, las abuelas igual, los niñeros. Tienen que aprender a poner una raya, porque no es culpa de ustedes que a sus hermanos se les ocurra tener hijos como conejos y no puedan organizarse. En teoría nos ha dicho bien. En la práctica,
A mi hermano menor muchas veces le he dicho, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no. Pero sí muchas veces ha tratado de abusar de mí justo con eso, ¿no? O sea, cuídalo, que yo no tengo tiempo, que no sé qué, ¿no? El hermano mayor alguna vez también me ha dicho, eres mala tía, solo vienes una vez a la semana, la otra tía está todos los días, la otra tía pues era la niñera, la hermana de mi otra cuñada, era la niñera, la que les hacía hacer tareas, limpiaba la casa, ordenaba sus útiles y demás. Pero a veces es difícil luchar contra esa manipulación que nos quieren hacer muchas veces. Lo ideal es que podamos, como les digo, como estrategia de afrontamiento, porque si no nos acostumbramos a hacer todo lo que quiere el otro y puede ser pues bastante estresante. Entonces se agradece la participación de ambas personas. Uno lo ha hecho en el chat. ¿Alguna otra persona que ha trabajado, trabaja? Natalie. Bueno, licenciada, de mí mi estresor más grande en mi trabajo es que venga mi jefa, la verdad. Cuando viene mi jefa, es para mí un martirio tenerla ahí, ya que cuando no hay ventas, ella piensa que es nuestra culpa y siento yo que no es nuestra culpa porque nosotros sí ofrecemos, digamos, pero no podemos obligar a la gente a que compre y eso es lo que ella no entiende y ella luego reniega para nosotros nomás. Y eso es lo que más me estresa, es cuando ella viene a recoger las ventas y dice, ay, pero no han venido la semana, no han venido tal día, no han venido tal día, y no es nuestra culpa, nosotros estamos abriendo a la hora, está abierto todo el día la tienda, pero no es nuestra culpa que no vendamos, porque si no entra gente y si entra y no quieren, no podemos obligarlos, pienso yo. ¿Qué Y es lo que cosas más, venden? zapatillas. Así como la bata, algo así, tienda de Eh, zapatos. Es tienda de zapatos, pero es que lo que yo veo es que es muy caro, la verdad, y creo que por eso la gente no quiere. Mm. Es Yo que un par pensé de que zapatos está en 590, casi 600 bolivianos, entonces la gente al ver ese precio se asusta. No muchas personas compran a ese precio. mm. Pero son de buena marca, son... O sea, sí son Vans y DC, pero, o sea, la gente que, digamos, conoce, ya ok, compra, pero hay muchas personas que lo ven caro. Entonces, nosotros no podemos obligarlos a ellos a que compren, ¿verdad? Entonces, cuando no vendemos, la señora reniega contra nosotros nomás. Mm. ¿Y algún recurso de afrontamiento? Simplemente decirle sí o que revise las cámaras, porque en las cámaras está que nosotros atendemos cuando viene la gente y yo me quedo tranquila con lo que hago porque sé que yo estoy haciendo lo que debo hacer y Ya. no estoy sentada, digámoslo así, sin hacer nada. Excelente. Entonces, haces lo que tienes que hacer. Estás con la Así, conciencia limpia. ¿Sí? sí, así es. Perfecto. Y otra estrategia que me parece interesante es que le has dicho que se fije en cámaras. O sea, que no están Sí, de licenciada. lados, qué sé yo, ¿no? Entonces, también, no sé, estrategias para vender, tal vez algún rato, ¿no? Alguna capacitación, si es que tú sientes que necesitas, si es que sientes que no, está perfecto. Yo tengo un hermano que te puede vender hasta basura, porque tiene un poder de convencimiento. En el colegio, cuando era estudiante de colegio, vendía calcetines agujeros para que te lo pongas como guantes. Ni siquiera buscaba que esté limpio el calcetín, sino que esté viejo para hacerle un hueco y lo vendía a 2 bolivianos, me acuerdo. Y luego he visto ropa donde tú metes tu dedo en la manga. Y me he acordado de eso. Y yo le he dicho, oye, ¿sabes qué? Has puesto tendencia tú, porque ahora han sacado la ropa donde tú metes el dedo en la manga y ya más o menos sirve como guante. No puedo creer que has puesto tendencia. Ahora es economista y trabaja en un banco, tranquilo.
Pero cuando ha tenido problemas económicos, así se ha puesto a vender sus cosas y ya está, salió del problema. No te quiero decir que mi hermano es mejor que tú, porque es imposible que sea mejor. Nadie es mejor que nadie. Pero si yo fuera, digamos, la jefa y veo que, si digamos, no fuera el problema de que el producto es muy caro, entonces buscaría capacitar a mis vendedores para mejorar su poder de convencimiento. No es tu caso, porque si es tan caro el producto, pero debería también ver tu jefa otras estrategias. Maltratar al empleado no siempre ayuda. Hasta puede espantar al empleado y tal vez renuncie un buen empleado, ¿no? Entonces, Sí, hay que... o sea, en el cambio, donde estoy trabajando, sí, la verdad es que en todo este año han cambiado más de 6 veces de personal. Puede ser por el trato de la jefa, ¿no? Sí, yo creo que es por eso. Hay una señora que trabaja al lado y me dice, pero esa señora es tu jefa, cada vez hace espantar a las personas, me dice. Y yo era de... Y yo primero no les daba la razón, pero ahora que veo el trato que tiene ella, yo dije, no, hasta fin de año nomás aquí. Sí, ¿no? Da ganas de renunciar muchas veces cuando no te tratan bien. Sí, eso es cierto, Liz. Pero no te olvides, como le dije a la gerente de banco, por ahí ganas bien, entonces antes de mandarlos por un tubo, busca un trabajo donde te paguen algo equivalente para que no sufras tú económicamente. Ujú. Sí, de mí mi mayor problema es por el tema del tiempo. Me beneficia bastante en el tiempo. En el económico no mucho, pero en el tiempo sí, porque a la hora que yo salgo es a las 8 de la noche y a las 8 de la noche yo vuelo a mi casa porque a las 8 de la noche sí ya no hay quien se quede con mi pequeño. Entonces, a mí en eso sí me beneficia, digamos, porque en otros Entonces, trabajos me salgo 10, 11 de la noche o 12. Entonces no hay con quien se quede esas 4 horas, mi pequeño, pese que está durmiendo, siempre hay que estarle viendo, ¿no? ujú. Entonces es por eso, digamos. Entonces te sugiero que busques un trabajo equivalente a los tiempos. Sí, eso, en eso estoy. Antes de, porque hay gente que se emociona, ya renuncio, lo dejo. Y después, ¿qué vas a hacer? Y te ves desempleado y ya estás en problemas, si es que no tienes tus ahorritos para mientras encuentras trabajo. Por eso les digo. Bien. ¿Alguien más que desee contar su experiencia? A mí hace 8 años me estresaba que me llame la directora de carrera, porque pensaba, he hecho algo malo, por eso me está llamando. ¿Y ahora en qué he metido la pata? Pero me estoy acordando, por ejemplo, era la licenciada Ríos, mi directora de carrera, me llama y me dice, yo daba la materia de recursos humanos. Hay un problema en recursos humanos. Voy a dirección de carrera temblando y ahora, o sea, yo pensé en recursos humanos de la universidad, no pensé en la materia de recursos humanos. Y me dice, tal persona es un estudiante bien problemático. Ah, si te falta el respeto, no quiere hacer la tarea, mete lío, haces una carta dirigida a mi persona y le sentamos la mano. Esa era la llamada. No era que yo había hecho algo malo. Y realmente sí, se quejaba bastante ese estudiante. Era algo estresante. En otra ocasión me volvió a llamar la misma licenciada y me dijo, este otro estudiante es problemático, ha tenido problemas con hartas personas, hartos docentes. Lo mismo, si le trae problemas, una carta dirigida a mi persona explicando cuáles son los problemas, yo le siento la mano. 3 veces me llamó en 8 años, porque eran 3 estudiantes problemáticos.
De los 3 estudiantes problemáticos, luego yo me encuentro con ella en un pasillo y me dice, ¡ay! Fulanito ya salió profesional, no lo vamos a ver. ¡Qué bien! Me dice, ¡ay, qué bien! Le digo. Y el otro, que era problemático, o sea, en mi materia no, un poco sí, me dijo, no creo en los psicólogos. Yo le dije, ese no es mi problema es que atiendas, que aprendas y que apruebes los exámenes. Si crees o no crees, qué pena que no creas. Claro, soy psicóloga, me da pena que no creas en nosotros, pero bueno, habrá que hablar en algún otro momento si lo deseas, el por qué no crees, tal vez has tenido una mala experiencia, no sé. O te han inculcado que no creas en los psicólogos, no sé. Irónicamente, era mi mejor alumno en esta materia. De que sí es problemático, es. La última vez él me encontró en la calle y se empezó a quejar de un montón de cosas y yo le dije, me pones en una situación incómoda. Eres abogado y tú sabes lo que es justo, entonces no me pongas en la situación de incómoda, de que estas personas esto y el otro, no. Me acuerdo que era un abogado problemático. Entonces, no solamente ustedes pueden tener estresor, los docentes también podemos tener, y tenemos que buscar estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, uno de estos problemáticos me dijo, según usted, ¿qué edad habría que tener para ser docente universitario? Y les reboto la pregunta a ustedes. ¿Qué edad deberíamos tener nosotros mínimo para ser docentes universitarios? Si no somos docentes pésimos. Emily dice 35 años. ¿De acuerdo todos? ¿Todas? Alejandro. Yo pienso que no existe una edad específica, Licen, porque conozco a muchísima gente preparada que algunos tienen 25 años y tienen un currículum impresionante y hasta inclusive algunos años de experiencia. Entonces, yo pienso que no pasa mucho por la edad para ser un buen docente. Interesante tu respuesta. Pablo dice 30 años en adelante. Interesante tu respuesta. Y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, no quiero minimizar a lo que dicen el resto. Les pregunto, 35, 30 años, ¿por qué? Ya, Rodrigo dice más de 30. ¿Qué es lo importante, les pregunto? ¿La edad o la didáctica que tengamos, el método para enseñar? ¿Será que mientras más jovencitos somos inútiles enseñando? El método, dice Natalie. Evelyn también. Ya. Pablo dice su conocimiento y su habilidad para enseñar. Tiene que haber los dos. Si solamente hay el conocimiento, me estoy acordando en una clase presencial, uno de ustedes dijo, sabemos que conoce y sabe y nos dice su currículum y demás, pero el rato de enseñar, fatal. Entonces, fíjense, y eso le he dicho a ese estudiante problemático. Tal vez él quería utilizarme a mí como la docente de psicología organizacional, que yo diga, no, es que tu docente es muy jovencito, que tienes razón, es un inútil, es un inexperto, ¿no? Justo cuando estaba más o menos avanzando esta parte.
como que me quería hacer pisar el palito. Tenía un docente, no sé si lo siguen teniendo ustedes, bueno, ya debe tener unos 30, si es el docente de ustedes, sí, más o menos unos 30, algo así debe tener. Pero en esa época tenía 24 años. Para él era un inútil, era, así, me decía todos sus defectos. Y yo le comento a la directora de carrera, dice que tenemos un compañero que es jovencito, un colega jovencito. Ay, sí, es el ingeniero tantos que tiene un currículo impresionante. Y así me dice. Y ha sido ayudante en su universidad. Entonces, si ha sido ayudante, puede ser que tenga didáctica, ¿no? Yo le dije, puede ser que tenga didáctica, o sea, la manera de enseñar no siempre te la da la edad. Los que han dicho 30 o más, por ejemplo, me han hecho recuerdo el 2008, cuando he tenido mi primera experiencia como docente en la Universidad San Francisco de Asís. Una señora, una estudiante que debe tener sus 45, 50 años, levanta la mano y me dice, me parece que usted es demasiado jovencita para ser docente. Yo, no, ¿sabe? Pero tengo un currículum que me avala, le he dicho. Ya nunca más ha hecho nada malo contra mí. Entonces, porque tal vez tenemos esa idea, ¿no? Tiene que ser mayor nuestro docente. Pero fíjense en las otras especialidades, el médico mientras más viejito, mejor. Mientras mayor, o en las otras profesiones, los vendedores y demás. Entonces, yo les invito a que no nos encerremos en la edad, sino que veamos la capacidad. O sea, puede que van a ver luego docentes que son adultos mayores y no por ser adultos mayores van a ser malos docentes. Entonces, más que por la edad, yo les invito a que veamos la capacidad. Sí puede ser que cuando somos mayores, tal vez nos encerramos en algunas ideas. Por ejemplo, en el colegio donde he trabajado como psicóloga, había una profesora creo que era de tercero de primaria, adulta mayor, que no entendía que no tenía que premiarlos con dulces, especialmente a su alumno hiperactivo, porque era como que le diera más cuerda para que jeringue a nivel de problemas de conducta. No entendía la profesora, no, que a mí me recompensaban así con dulces y con dulces tiene que ser. Necia la profesora. Y era una vaca sagrada que tampoco se la podía hacer volar del colegio. Bueno, también me vio tonto que por eso hacerla volar del colegio, pero no se le podía hacer cambiar, terrible con su idea preconcebida. Entonces, fíjense, hay causas intrínsecas al trabajo que te pueden producir estrés. Ambigüedad de funciones, ya lo comentó una de ustedes, pago la luz, agua, su teléfono. Y perfecto, lo que ha preguntado otra de ustedes, ¿no es esa función de parte de tus funciones del trabajo? A veces no tenemos claras cuáles son las funciones del trabajo y es bueno tener claro antes de firmar el contrato. Entonces, acá nos vamos a quedar.